Bueno, los temas castrenses, militares, por estos días, por estas semanas, están ocupando los principales titulares de los medios de comunicación por hechos puntuales que se han suscitado y que llevan además a una discusión más profunda sobre las Fuerzas Armadas y el rol de las Fuerzas Armadas. Y en ese contexto es que el Frente Amplio ha marcado como prioridad para este año justamente aprobar la dilatada reforma de la Ley Orgánica Militar, un tema que se estuvo discutiendo justamente entre los legisladores del Frente Amplio, entre senadores y diputados oficialistas, en un acuerdo interno el viernes pasado, tratando de llegar a un acuerdo justamente para qué proyecto definitivo será el que se esté discutiendo en el Parlamento y sobre todo que tenga los votos necesarios para su aprobación. Recordemos lo que fue de idas y vueltas, marchas y contramarchas con la reforma de la llamada caja militar, con aquel voto del diputado Pérez en su momento que estaba allí en duda. Bueno, ¿en qué consiste esta reforma? ¿Hasta dónde va? ¿Qué afecta? Vamos a recibir esta mañana al integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el legislador Jorge Pozzi, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe. Buen día. Al contrario, buen día. Lo agradecido soy yo de estar acá. Bueno, lo primero, ¿qué surgió de ese encuentro del viernes? ¿Qué se puede decir? ¿Hay acuerdo? ¿Se va a tijeretear un poco el proyecto? ¿Cómo se va, más que a tijeretear, se va a modificar del proyecto original? Sí, en realidad el viernes lo que fue es la casi culminación de una serie de reuniones que venimos teniendo desde febrero de este año. Sí. Nosotros el año pasado quedamos inconclusos en la reforma de la ley orgánica, decidimos empezar en febrero de este año y venimos en febrero de este año hasta ahora trabajando sobre el proyecto de ley en esa bicameral de legisladores, diputados y senadores del Frente. Ya llegamos sí, a casi un resultado final de todos esos cambios, estas conversaciones que hubieron. Hay cosas del proyecto original que se van a cambiar, no son tantas, pero hay ¿Cuáles, cosas... por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en las misiones que se... En este proyecto de ley, vamos a hacer un poquito de historia y llegamos a eso. Este proyecto de ley tiene un cambio sustancial con respecto a la ley del 74, ¿no? Este proyecto de ley abandona, en primer lugar, la doctrina de seguridad nacional como filosofía de ley orgánica de las Fuerzas Armadas y pasa a tener como base lo que fue la discusión, recordarán ustedes, en el año, entre 2005 y el 2009 se discutió mucho un diálogo de defensa que funcionó cuando Vallarde justamente era viceministro, me parece, en aquel momento. Claro, estaba Berruti. Estaba Berruti. Eso dio lugar a la Ley Marco de Defensa que se aprobó en el 2010, si ustedes recuerdan. Y después esa Ley Marco de Defensa tuvo dos decretos, uno de Política Nacional de Defensa y otro de Política Militar de Defensa. Y esas tres piezas son las que dan el apoyo a esta nueva Ley Orgánica Militar, que en algunas cosas, muy poquitas, tiene algo de la vieja ley, pero que cambia la filosofía de lo que es lo que motivó la Ley de Defensa. Y ahí aparecen cosas como, las misiones de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que aparte de su misión principal, que obviamente es la defensa del territorio nacional por la vía de las armas, están un montón de misiones que la realidad ha ido poniendo, que están sustentadas en algunos decretos y todo eso, pero que acordamos darle un marco legal. Son las que llamamos nosotros misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas. Y ahí aparece la colaboración con otro organismo del Estado, por ejemplo, el tema Sistema Nacional de Emergencia, o en el tema de la enseñanza, o un montón de cosas que hoy las Fuerzas Armadas desarrollan. Y otra cosa que ya establecida es que también es una misión de las Fuerzas Armadas, aunque no es subsidiaria, sino que es primordial, que es, por ejemplo, ser policía marítima y policía aérea, manejar todo el tema o controlar todo el tema de los explosivos en el Uruguay, las misiones de inteligencia, y alguna otra cosa más que en este momento no me acuerdo. El número, por ejemplo, de los integrantes, porque se hablaba de que se va a reducir, por ejemplo, la cantidad de generales. Hay una rebaja de... El artículo 40 y 41 hablan de la rebaja de la cantidad de generales, que hoy son 16, y está estipulado que sean 13. La Armada quedaría más o menos con la misma cantidad de almirantes, con alguno más, pero porque hay un cambio de capitanes de navío. En vez de 6, 7. Sí, pero hay un cambio de... O sea, la Armada abandona algunos cargos de capitanes de navío para lograr tener ese almirante más. Y la Fuerza Aérea queda con la misma cantidad de brigadieres que tenía en la vieja ley. Y lo que hay sí no es una rebaja sustancial de la cantidad de personal de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas. Hoy los coroneles no tenemos una idea bien clara, pero creo que andan cerca de 200, por ejemplo, por los mandos superiores del Ejército, queda fijado en 145.
En la Armada van a ser 76 y en Fuerza Aérea los mandos superiores son 45. Y eso, según los datos que tenemos nosotros, es una rebaja de oficiales superiores de un 30% más o menos con respecto a lo que hay hoy vigente. Y eso queda fijado en esta nueva ley. ¿Es una rebaja gradual o bueno, va a ser gradual porque hay gente que obviamente no se la puede sacar. Claro, se va a respetar, digamos. Claro, el que está. Esos cargos. Después va a ir yendo a ese nuevo número. De cualquier manera, yo esto no lo daría por cerrado. Es uno de los aspectos de la ley que todavía está en discusión, no entre nosotros, pero puede ser motivo de negociación, porque nosotros vamos a abrir a partir de, yo diría que este fin de semana ya, algo hicimos, abrir una negociación con otras fuerzas políticas del Parlamento, porque la verdad que quisiéramos que esta ley no saliera solo con los votos del Frente Amplio, que los tenemos, pero sino que tenga un respaldo político más amplio que solo el Frente Amplio. ¿Qué prevé este proyecto de ley con respecto a los tribunales de honor, que tanto dieron que hablar en los últimos Es lo único que todavía no tenemos resuelto, pero quedó para mañana pasado terminar de resolver eso. Hay una fuerte tendencia que ya venía que fue parte del parate, que venía del año pasado, con respecto a que todo el tema tribunal de honor no debería estar en la ley. Esto viene en una serie de artículos que modifican el funcionamiento del tribunal de honor de acuerdo a cómo venían funcionando con la vieja ley. Y hay compañeros que con mucho argumento dicen que el tema tribunal de honor es algo que no debería estar en la ley, que deberían desaparecer. Esa es una discusión que estamos teniendo en estas horas. Fue lo único que todavía no resolvimos en esta discusión que tuvimos el viernes pasado. Quedamos para verlo todavía entre hoy, mañana y pasado. Y es una discusión que tenemos que, bueno, yo creo que tiene una fuerza aquello de que el Tribunal de Honor ya es algo anacrónico. Prácticamente ningún ejército del mundo tiene tribunales de honor, eso se fue abandonando. Y bueno, y yo creo que hay sin darlo por cerrado, creo que hay altísima probabilidad de que el capítulo o se desglose y se trate aparte o directamente se elimine. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo? ¿Qué piensa usted? No, yo creo que sacarlo, sí. Yo soy partidario de que no estén más, pero bueno, hay otro. No deberían estar más. Porque justamente es anacrónico, porque además este asunto de juzgar el honor es algo medio. ¿Cuáles son los parámetros para juzgar el honor? ¿Qué es el honor? Es toda una cuestión que tiene que ver, capaz que en el mundo castrense tuvo en su momento un valor, pero que hoy a esta altura de partido no lo tiene. Bueno, recientemente sirvieron para conocer información sobre detenidos desaparecidos, sí, ¿no? puede ser. Si no, probablemente esa instancia no hubiera estado. Concedo eso, vaya a saber cómo fueron las cosas, pero concedo que eso es así, ¿no? De cualquier manera, también funcionaron de todos estos años tribunales de honor donde no se conoció nada. En fin, es una discusión que estamos teniendo todavía hoy. Es la única parte de la ley que no tenemos absolutamente cerrada, justamente por todas estas cosas y otras más que hay también allí en la vuelta, que tenemos que terminar de ver cómo la solucionamos, y eso lo vamos a terminar de ver entre mañana y pasado. Pues sí, para entender, digamos, y bajarlo un poco al ciudadano común que va escuchando, por ejemplo, esta reducción que usted situaba más o menos en un 30% en General Atos, en diferentes cargos, ¿es un tema solamente presupuestal? Es decir, el reducir la cantidad, porque uno se puede preguntar, por decir caprichosamente números, ¿no? 16 generales no, 13. ¿Por qué 13 sí y 16 no? ¿Por qué tanta cantidad de senadores sí y por qué no reducir un 30% la cantidad de senadores y diputados si es meramente presupuestal? Digo lo que en este momento se puede estar preguntando. Yo creo que no es presupuestal. El problema no es presupuestal. El problema es esta cantidad de personal superior, generales o almirantes, vienen de la época en donde el ejército era aún bastante más grande de lo que es ahora. Inclusive ahora hay algunos compañeros nuestros que sostienen que debería conocerse y rebajar más el número de integrantes de las Fuerzas Armadas. El número total, digamos. El número total, si es necesario. ¿Cuál es la cifra hoy? Justamente, no hemos podido llegar, aunque a ustedes les parezca mentira, no hemos podido llegar a que nos informen exactamente cuánto es la cifra de... sabemos que en la Armada hay más o menos 3.000-4.000 personas. Son más de 15.000, ¿no? ¿Cómo? Más de 15.000. Sí. En el ejército seguramente, sí. Pero la cifra exacta no se tiene. No pudimos saberla. Pero de cualquier manera sí sabemos que es mucho menos de lo que había anteriormente, cuando estaban los 16 generales y todo lo demás, que viene de la época de... Perdóneme, pero yo voy haciéndome preguntas como con sentido común.
¿Cómo no? Es como decir, no podemos saber cuántos funcionarios públicos tenemos. ¿Cómo no podemos saber? O sea, dije, pero digo, a ver, ¿soldado no es soldado? ¿Cobra por qué cobra? No vas a creer, pero si yo te dijera una cifra exacta, no te estaría diciendo la verdad. Porque la verdad fue discusión, y fue discusión con compañeros. Y no logramos, no digan el número exacto que hay, exacto, no lo logramos. Y yo ahí sumo algo. ¿Cómo llegamos a este punto, no? Que venimos hablando de la ley orgánica militar, de la necesidad, que sí, que no, pasaron los años, llegamos a esto que ahora se apuran por el tema del Tribunal de Honor y los sucesos, pareciera que sí. No. Y por otro lado llegamos a esto que no sabemos ni cuántas personas trabajan en las Fuerzas Armadas. No, nosotros no nos apuramos por el tema de esto que pasó, porque nosotros estábamos trabajando antes que todo esta pero a otro ritmo, ¿no? No, mirá que veníamos trabajando a buen ritmo, nos reuníamos una vez por semana. Nos reuníamos inclusive cuando Menéndez estaba en funciones todavía, con Menéndez mismo, porque se estaban ajustando redacciones. No, se estaba trabajando. Luego surgió esto, que nadie lo esperaba, nadie sabía qué iba a pasar. Bueno, surgió esto. Y cae justo cuando nosotros estamos terminando de resolver este proyecto de ley. No está vinculado una cosa con la otra, no está vinculado. Y bueno, y finalmente los números que yo te digo que se rebaja de oficiales fue una cosa que nosotros sabemos que el Ministerio conversó con los mandos. Quiere decir que si los mandos aceptaron de alguna manera que estos números nuevos que hay en generales o almirantes o brigadieres y coroneles y todo lo demás, era un número que ellos, para lo que veían razonable para poder... De cualquier manera, yo digo que esto no lo descarto, que pueda haber correcciones a la baja, no va a haber correcciones a la alta, puede haber más a la baja, porque en su momento, cuando discutíamos la caja militar, había gente de la oposición que nos decía, si hacemos una especie de discutimos todos juntos, porque nosotros quisiéramos que los coroneles fueran menos. Entonces, bueno, nosotros ahora vamos a salir a conversar con otras fuerzas políticas y vamos a ver qué nos dicen ellos. Y bueno, nosotros tenemos que estar abiertos a escuchar si queremos tener un acuerdo político más grande. Pero la idea es ir a unas Fuerzas Armadas más reducidas. Y va a ser más reducida. Sí, la idea es que las Fuerzas Armadas estén adecuadas a las misiones que tienen que desarrollar. Y es bastante... Acá ya me salgo de la ley orgánica. Está sobredimensionada las Fuerzas Armadas. Acá ya me salgo de la ley. Están raras. A ver, yo te digo por qué. Pero esto es Jorge Pozzi, nadie más que yo. Te estoy hablando acá por mí mismo. Vos tenés un ejército que lleva mucho recurso y tiene mucha estructura. Y de repente tenés una armada, una fuerza aérea que para poder conseguir un barco están desesperados para controlar algo que realmente hay que controlar. Como por ejemplo la pesca ilegal, el contrabando, trata de blanca, todo lo que es la costa, que a veces está bastante... Le cuesta mucho a la Marina poder llegar a algún lado, y mismo a la Fuerza Aérea, que a veces para poder saber lo que está pasando por arriba, tiene tremendas dificultades. Entonces, pero estas son cuestiones que yo pienso. Según usted, está desbalanceada las fuerzas. Para mí sí, pero es una posición de Jorge Pozzi. Yo no le hablé de esto en el Frente Amplio. Me preguntaste, digo mi posición. Para mí sí, para mí capaz que con los mismos recursos se pueden lograr cosas diferentes si rebalanceamos los presupuestos. Cosas diferentes, recorto el ejército y le doy a la Marina. Pero la Marina, por ejemplo, vos fíjate que la Marina a veces para llegar a algún lugar en donde ocurre una cosa que es incumbencia de la Armada, ¿entendés? No tiene recursos o llega a los días, porque no tiene con qué ir realmente. Es una cosa que uno tiene que decir, bueno, si querés controlar la pesca ilegal, si tenés que prestar auxilio en búsqueda y rescate, tenés que tener elementos. Además, algunas de esas son cosas que el país está comprometido. Y capaz que no tienen hoy elementos como para eso, y capaz que se puede hacer un cambio, pero esas son cuestiones que yo pienso. Lo mismo la parte de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Que a veces, porque no es poco el dinero a veces cuando vos no podés controlar el espacio aéreo que te perdés. ¿Por qué tenemos la sensación, digo, más allá de las declaraciones, de la coyuntura de estos últimos acontecimientos, donde hubo declaraciones manifiestas, ahora de Guido Manini Ríos como candidato a la presidencia de la República, ya no como militar, pero, a ver, es claro que ninguno de nosotros deja de verlo a Guido Manini Ríos y todavía tiene la imagen de él como un militar. Es muy reciente, digamos, su alejamiento como comandante jefe del ejército. La pregunta es, ¿por qué uno tiene la sensación de que una y otra vez como que desde la cúpula militar se reitera que no son consultados con respecto a la toma de determinadas decisiones? Y recién, Pozzi, usted decía claramente que, por ejemplo, en el tema de la rebaja,
ya había habido avances con Menéndez y mandos militares que veían con buenos ojos o de forma razonable esa reducción. Y porque fue así, Humberto. El ministerio trabajó en conjunto, no hizo cosas. Por supuesto que una vez puede haber tomado resoluciones que las tomó de acuerdo a lo que pensaban los mandos y otras resoluciones que buscó una salida que también es de acuerdo a lo que pensaba, vamos a decir, la parte política del ministerio. No es que le vamos a dar la razón a todo lo que dicen, tampoco que no vamos a escuchar lo que nos dicen y buscar una cosa que sea más consensuada. ¿Y en qué cosas es que, digamos, los militares están menos de acuerdo con esta ley orgánica? Por ejemplo, yo supongo yo que la reducción del número de mandos no debe ser una cosa fácil de que se pusieran de acuerdo. Estoy casi seguro. No conozco cómo fue la discusión, pero no debe haber sido una cosa fácil. Y no, yo si estoy de otro lado digo que no reducimos nada. Pero finalmente, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, porque fue dicho, lo dijo el ministerio, esto fue una cosa que se negoció y se llegó a este determinado acuerdo. Y bueno, ahora no tenemos nosotros el asunto y vamos a ver a dónde llegamos. Vamos a ver cómo terminamos de resolverlo, porque exactamente no lo tenemos todavía resuelto. Sí sabemos que esto se va a aprobar, pero puede pasar que todavía haya una reducción más y que tenemos necesidad de hacer un acuerdo político. Pero eso ya lo veremos, son cosas de esta semana, de estas horas, que van a venir ahora. ¿Esto es prioridad para el Frente Amplio este año? Y sí, porque a mí me tocó coordinar esta comisión, ¿no? La idea mía es que se vote en mayo. No sé si llegamos. Yo espero que en mayo lo estemos votando. Creo que mañana ya las cosas fáciles, los lugares donde hay poco cambio, ya en comisión podrían empezar a sacarse de arriba y irse votando. Y ahí vamos a tener un panorama de cómo viene la cosa. Y las cosas más difíciles las dejaremos para el último, para en reuniones extraordinarias poder terminar de solucionar. En ese diálogo que se está iniciando con la oposición, justamente para contar con apoyo para esta ley, ¿cuáles son los puntos más candentes de discusión? Y un punto candente va a ser, yo pienso, ¿no? de acuerdo a lo que pasó cuando la ley de la caja militar. Puede ser que haya un pedido de que se rebaje aún más el número de oficiales superiores por parte de alguna fuerza política, o otras capaz que no sé. Eso es una cosa bastante... pero, a ver, en el fin de semana yo avancé pasándole a la oposición el proyecto al que nosotros estamos llegando o concluyendo y donde no estábamos todavía cerrados. Lo estarán mirando y todavía no hemos tenido... ¿Tienen los votos? Retorno. El Frente Amplio tiene los votos. Pero bueno, a diferencia de aquello con la caja militar. A diferencia de la caja militar, sí, tenemos los votos, sí. Pero la idea siempre es buscar un acuerdo político más amplio. Claro. Vos sí, la oposición está pidiendo que el oficialismo le pase efectivamente las actas del Tribunal de Honor para votar las veñas de destitución de los 4 generales que el Poder Ejecutivo ha pedido. ¿Usted qué cree? ¿Hay que pasar esas actas? Yo no tengo ni idea. Mira, eso es una cosa que está en el Senado. Yo no tengo ni idea de cuál es la obligación que tiene o no el Poder Ejecutivo en mandar esas actas. No tengo idea, no sé cómo funcionó eso. Y además esto fue, yo me enteré de esto el viernes pasado y la verdad no he tenido oportunidad de tener contacto. Ahora, después que salga de acá, voy a tener un poco más de contacto de cómo viene la cosa. Y veremos qué resoluciones toma el Poder Ejecutivo con respecto a eso, porque en realidad también todos tienen que saber que nosotros precisamos 18 votos para poder llevar adelante las instituciones y tenemos 16. Pero no sé cómo lo va a manejar el Poder Ejecutivo eso y no me animo a abrir una opinión sobre el asunto. ¿Usted considera también que Toma tendría que dar un paso al costado? Mira, nuestro sector político lo dijo con claridad, no por Toma, sino alguien no cuidó al presidente de la jurídica de la presidencia. Y ese alguien que no cuidó al presidente y lo expuso a todo esto que sucedió, debería dar un paso al costado. El presidente o no sé quién sabrá quién es, pero algo pasó ahí que generó todo este movimiento que no tendría que haber sucedido. Pero bueno, y si ese alguien lo hizo por un error, bueno, tendrá que dar un paso al costado. Hubo decenas de compañeros en estos 15 años de gobierno del Frente que por cosas bastante menores que esta terminaron... El presidente tampoco le ha pedido que dé un paso al costado como sí lo hizo con otros jerarcas, ¿no? Por eso digo, nosotros dejamos clara nuestra opinión. Alguien no cuidó al presidente y ese alguien que no cuidó al presidente tiene que irse, renunciar y dar un paso al costado. Bueno, ahora el presidente, por supuesto, va a ser el que resolverá si tiene que tomar alguna decisión con alguien o no. No sé, eso ya es el resorte del presidente. Y ojo, vamos a respaldar lo que el presidente haga. Ahora, nuestra opinión es que alguien no lo cuidó y que ese alguien que no lo cuidó no debería estar más. Pero bueno.
Veremos qué sucede. Vamos a agradecerle una vez más al diputado Jorge Pos, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, estos minutos en la mañana arriba, gente. Muchas gracias, Pos. No, gracias a usted por estar acá. Cerramos por aquí la nota junto al diputado.